San Francisco de Macorís, el colectivo de organizaciones populares, ha ofrecido un balance de la huelga del día de ayer. Yo creo que la huelga, en el caso exclusivo de San Francisco de Macorís, dio resultado el primer día, el día 25. No así en todo el Cibao como se pretendía. La huelga en el Cibao fue un fracaso total. En más de un 80 o 90% la huelga en el Cibao fue un fracaso. Sin embargo, hay que reconocer que en San Francisco de Macorís el día 25 la huelga llenó las expectativas para los convocantes. El comercio cerró sus puertas. No así, el día 26 pudo materializarse por una serie de situaciones que se dieron, los comerciantes se empantalonaron, la clase política también, y decidieron no respaldar el paro, y por ello esta protesta no pudo continuar. Es decir, las manifestaciones, las protestas no continuaron por circunstancias independientes a la voluntad de los convocantes del colectivo, porque si por ellos hubiese sido, la protesta hubiese continuado, Eso hay que puntualizarlo. Si por el colectivo de organizaciones populares el llamado a huelga era por 2 días. Sin embargo, repetimos, fueron las asociaciones de comerciantes las que pusieron el stop y por eso no pudo seguir. Pero en lo que tiene que ver con el primer día, yo creo que las expectativas se llenaron. Ya ellos saben que no pueden hacer una huelga más de un día en San Francisco porque los comerciantes dijeron desde ya que no lo van a aceptar. Y yo creo que es una posición que no solamente en San Francisco se debe adoptar, yo creo que en todo el país se debe asumir con fuerza, con gallardía esta posición de no pasar de más de un día con una protesta. Es un derecho que tienen, un derecho que tienen, pero sí, no más de un día, no es posible. Es muy difícil, de verdad, que los comercios estén cerrados por un día. Son pérdidas millonarias que tienen los comerciantes y no tan solo los comerciantes, y los chiriperos que viven el día a día, el motoconcho, el que vende la naranja, el que vende el jugo, el que vende el agua de coco, entre otras actividades que se realizan, que es del día a día, que es de lo que ellos consiguen ese día, que no pudieron. Cómo comen esos días. O sea, que también hay que tener cuenta en esto, pero como tú dices, yo creo que ellos recapacitaron cuando vieron que incluso que los empresarios, los dueños de negocios hicieron un comunicado mandando abrir sus puertas a todos los negocios en San Francisco de Macorís. El Falpo se unió a ellos y había dicho que solamente era por 24 horas. Y ya después de las 11 de la noche fue que se realizó un encuentro, bueno, una rueda de prensa donde se anunciaba que el paro se dejaba sin efecto ya a esa hora de la noche. O sea que ellos estaban previendo de que el paro no se iba a realizar en San Francisco de Macorís como fue el primer día. Ahora, si dicen que fue bueno, claro, el comercio se paralizó en San Francisco de Macorís, pero y todos esos atracos que hubo en San Francisco de Macorís, incluso una persona herida que falleció ayer, el joven también, que fue herido de una bala en San Francisco de Macorís, todavía no se ha esclarecido bien en las situaciones. Se dice que fueron encapuchados, que le estaban cobrando dinero para ellos poder pasar, para llegar a sus hogares, y andaban en un motor y supuestamente
una de las personas que andaba, hablamos de supuesto, porque hasta que no se tengan los datos ya definitivos de lo que ocurrió con este joven de 22 años de edad que ayer falleció y sus familiares están exigiendo justicia, yo creo que no fue exitoso. No fue exitoso porque una persona fallecida, varias personas heridas, hasta miembros de la policía fueron heridos en esas manifestaciones. Tienes que valorarlo. Vamos a decir, en lo que es cerrar los negocios, para ser justos, que en los efectos fueron negativos para el llamado a huelga, pero el objeto que ellos buscaban, que era cerrar el comercio, llamar la atención al gobierno, desde ese punto de vista ha sido resultado. No así en todo el Cibao, porque tenemos que recordar que esta protesta, esta huelga, esta manifestación estaba pautada para todo el Cibao, para todo el Nordeste. Sin embargo, no todo el Cibao hizo manifestación. Sin embargo, solo se pudo sentir en su máxima expresión en San Francisco de Macorís, porque ni siquiera en el municipio de Salcedo tuvo un gran efecto. No como se tiene acostumbrado. Es decir, si me preguntan si la huelga fue positiva, si dio resultado, yo diría que fracasó. Así como lo establece, como lo publicó el periódico El Nacional y otros medios. Sin embargo, reitero, hay que aceptar y reconocer que en San Francisco el colectivo llenó las expectativas en ese primer día. Se hicieron manifestaciones en Licey, al medio, Moca, en Bonao. Porque tienes que recordar, Sandy, y amigas y amigos televidentes, que una protesta, una huelga se mide es por la receptividad, por el cierre del comercio. Ahí es que tú mides si una protesta es exitosa. Tú no puedes medir una protesta por enfrentamientos, por quema de neumáticos, por lanzamiento de basura a las calles. Ahí tú no mides una protesta. La protesta se mide es cuando el comercio cierra las puertas. Ahora bien, muchos comerciantes cierran no es porque quieren. Por Muchos temor. comerciantes cierran es por temor. Y mucha gente también van a atemorizarlo. Por temor a que le pase algo al negocio. Ahora bien, en sentido general, eso es lo que buscan los grupos populares, que se cierren los negocios. Y fíjate bien, y ustedes también, amigas y amigos, que ellos deciden no continuar con el llamado es cuando los comerciantes se empantalonan. ¿Pero por qué? Bueno, porque los comerciantes son los que dan a entender cuando hay huelga o no. Si el comercio está abierto, no hay huelga, ¿eh? Y los comerciantes dijeron que iban a abrir las puertas a como diera lugar. Sin temor a lo que sucediera, ni que lo atemoricen. Pero en sentido, en lo que tiene que ver con San Francisco de Macorís, podemos decir que el paro sí dio resultado el único día, el primer día. No así en todo el Cibao ni en el Nordeste. Y eso hay que reconocerlo, lamentablemente. En el Cibao la huelga... Hubo muchos saqueos, sí. Muchos robos. Fracasó. Sí. Muchos robos, sí. Muchos saqueos, sí. Fracasó la huelga. Personas heridas y fallecidas. Y tienen que esperar unos meses largos para volver con esto. Esperamos que esperen unos meses. Deben buscar otros métodos para llamar la atención. Que pasen unos meses para volver a protestar. El presidente ayer estuvo en una rueda de prensa y habló de la huelga, que son reivindicaciones, muchas de ellas justas, pero que este no es el momento de hacer manifestaciones por la situación que vive el país, que vive el mundo. E incluso habló de que el crecimiento que se esperaba para este año será difícil, fue uno de los términos que utilizó el presidente Luis Abinader en un encuentro que realizó con medios de comunicación, y esto es a causa de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, o sea que el crecimiento que se proyectaba para la República Dominicana, bueno, y para la región del Caribe, no va a ser esa proyección que se tenía, o sea que
que este año va a ser difícil, así lo dijo el presidente, por esto de las protestas de esta manera causan mucho más efectos negativos también a la economía, al cierre de negocios y bueno, lo que se vivió estos días, sobre todo en San Francisco de Macorís. Pero vamos a escuchar, señor director, al colectivo de organizaciones populares, que ellos dan el balance de lo que fue la huelga en San Francisco de Macorís. Decía a los francos macorizanos por la muestra de dignidad que dieron en el día de ayer, apoyando masivamente el movimiento huelgario que convocó la coalición de Cibao y en San Francisco de Macorís por 48 horas el colectivo de organizaciones populares. Esta fue una jornada que contó con el apoyo total de la población franco-macorizana. Pero desafortunadamente, estas autoridades no plantean ninguna solución y en cambio se dedicaron a un ejercicio de desinformación, de querer confundir al pueblo y fracasaron en ese intento. Las declaraciones de Olmedo Cava y del senador Franklin Romero, cuando decían que estaban cumpliendo con los acuerdos y que estaban trabajando en Mamá Tingó, en Villarreal, Villa Hortensia y otros sectores que decían que lo estaban asfaltando, es totalmente falso e invitamos a la prensa que vaya a contactarlo. Por eso es que no se hacen acreedores de la confianza de este pueblo. Pero estos intentos de desmontar el segundo día de huelga no solo vino de parte del gobierno, sino que fue coadyuvado por otro movimiento que desde diferentes litorales al colectivo también quisieron desmontar un movimiento huelgario por 48 horas que ellos no habían convocado y que solo el colectivo que fue convocante tenía calidad para desmontarlo. En ese sentido, el colectivo decidió en ese momento ratificar el llamado huelga y decretar un proceso de movilización general que creara la condición y desmontara la campaña de desinformación, y lo logramos exitosamente. Eso garantizó que todos los sectores de San Francisco se movilizaran, que las redes sociales estallaran y los medios de comunicación en su encuesta dieran mayoritariamente el apoyo a esta jornada huelgaria. Pero la misma también estuvo matizada al final del primer día por un conjunto de actos de provocación y de violencia, peajes y atracos que nunca han pasado en movimiento huelgario convocado por el colectivo y que fueron montados desde el gobierno con el interés de manchar este proceso y de ahogar en sangre a este pueblo. Si no hubo acuerdo, ¿por qué desmontaron el paro? En ese sentido, hubieron intentos incluso de secuestro del principal dirigente de la coalición de Cibao, Osvaldo Brito, en la ciudad de Santiago, cosa que no se materializó porque salieron cientos de personas a defenderlo y habían cámaras en el lugar donde intentaron secuestrarlo. Al final de la jornada, en el día de ayer, ya en la noche, nos llamaron representantes de instituciones de esta ciudad, personalidades amigas del colectivo, y nos reunimos con los directores de la Universidad Nordestana y de la UAS y de otras instituciones que nos exhortaban. Bueno, ahí están las declaraciones. Yo de verdad que no, bueno, aunque tú dices que fue exitosa porque cerraron, claro, pero no le veo el éxito. Bueno, en ese punto. No le veo el éxito. El objeto de una huelga, Sandy, el objeto de una protesta es ese.
Aunque estoy de acuerdo con muchas reivindicaciones que hacen falta el objeto de una en la huelga es región cerrar. San Francisco de Macorís, esta provincia Una necesita huelga sin muchas convenios obras. cerrados no es huelga. Pero imagínate tú lo que pasó en San Francisco. Es lamentable, La son los situación- efectos colaterales y dañinos de una huelga. Pero pues, el efecto era cerrar el comercio y lo cerraron. Los desaprensivos que utilizan estos medios de protesta para hacer atracos.